Hola a todas las personas que nos están siguiendo en redes sociales. Vamos a esperar unos minutitos a que todas se vayan acomodando, a que todas se vayan incorporando en esta transmisión en el foro Cartas de Libertad, ¿cierto? En unos minutitos más empezamos con nuestro foro y presentamos a nuestras invitadas del día de hoy. Y a la directora del Archivo Central Andrés Bello, que nos acompaña y que nos dará un saludito institucional. En unos minutitos empezamos. Será ya momento quizás de empezar. Le damos el paso, ¿cierto?, a la directora del Archivo Central Andrés Bello, la profesora Alejandra Araya Espinosa. Muchas gracias, Andy. Gracias por aceptar hacer la moderación de este foro, que es nuestro segundo foro como Sala Museo Gabriela Mistral, que es un proyecto dependiente del Archivo Central Andrés Bello, de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Les saludo también a nombre de Farideh Serán, nuestra vicerrectora, a quienes están siguiendo esta transmisión y por supuesto a nuestras invitadas, que en realidad son cierto lujo para nosotras, a Maribel Arrelucea, a la Carolina, a las dos Carolinas, tenemos, ¿no?, a Carolina González y a Carolina Cortés, y además estamos muy contentas de poder hacer esta conexión con Arica, ¿cierto?, con nuestro norte para nosotros, con el sur para el Perú, y a Maribel, que está, ¿cierto?, desde Perú con nosotros, y a Carolina, ¿cierto?, que es nuestra local, diríamos, ¿no? Así que muchas gracias a las tres. Estos foros tienen por objetivo mantener viva nuestra exposición Mujeres Públicas, que está físicamente en la Casa Central de la Universidad de Chile, que por cierto la situación en la que nos encontramos en el mundo, y en particular cierto aquí en Santiago, por la cuarentena y por seguridad está cerrada al público, pero hemos tratado de mantener nuestros vínculos, incluso expandir cierto nuestros vínculos con una comunidad a veces incierta que está detrás de las pantallas o frente a cada pantalla, pero que nos permita seguir discutiendo sobre qué pasa con las mujeres y el espacio público, construye lo público con o sin mujeres, pero también, ¿cierto?, con los cruces, las ausencias, los márgenes y las exclusiones al interior también de la propia visibilización de las mujeres. Y en ese marco es que estas cartas de libertad, que es un material que forma parte de nuestra exposición, que es un conjunto de cartas de mujeres de distintos periodos, de distintos tiempos, de distintos mundos, que nos permitían poner en escena, ¿cierto?, y darles voz, en su propia voz, a las mujeres, y en este sentido, ni como institución, ni como proyecto del archivo, ni la sala, suplantar, ¿cierto?, o impostar una voz que no es la propia, ¿no? Entonces, por eso es muy relevante que este foro se haya podido articular. El primero que hicimos fue en mayo, en el marco del Día del Patrimonio, acá en Chile, en el que dialogamos sobre el rostro de las mujeres, el derecho al rostro y el derecho al retrato, que también es otro problema, ¿cierto?, que surgió de nuestra curatoría y discusión para mujeres públicas, que fue un trabajo colectivo. De hecho, tanto Andy como parte del equipo del archivo, pero también como activista, y Carolina González formaron parte de las conversaciones previas de esa exposición. Por lo tanto, en esta instancia estamos atando, ¿cierto?, o reforzando esos vínculos y poniendo también en escena nuevamente los temas, haciendo un cruce entre pasado presente, más bien en la fórmula de un denso presente, ¿no?, en el que estamos ahora. Así que les agradezco nuevamente su disposición para participar en el foro,
También a la gente que está siguiéndonos, que por Facebook, por favor, participen con sus preguntas, aprovechen a estas invitadas de lujo que tenemos, y que lo disfrutemos. Voy a estar muy atenta siguiendo el foro, y ojalá, ¿cierto?, podamos seguir vinculadas y vinculados con posterioridad de esto. Que estén bien. Sabemos que son momentos complejos en el mundo, pero también es un momento para desnudar, ¿cierto?, y hacer visible todos los pendientes que tenemos como sociedad, espero, hacia una sociedad más justa y más igualitaria. Así que muchas gracias, que estén súper bien, y me dispongo a escuchar atentamente lo que van a decir. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Entonces, vamos a contextualizar un poquito este foro, ¿cierto? El 25 de julio de 1992, se realizó el primer encuentro de mujeres afro-latinoamericanas, afrocaribeñas y del Caribe para pensar la relación colonial de América Latina luego de 5 siglos de colonización. En esta ocasión se generaron 2 medidas muy relevantes para la región. Se consigna el 25 de julio como el Día Internacional de las Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, y además se forma la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas y Afrocaribeñas. Estas 2 medidas las consideramos muy importantes y no las podemos dejar de mencionar por la relevancia que adquiere para la organización de las mujeres afrodescendientes en América Latina y por lo tanto para la historia de este territorio. Paralelamente, como institución, consideramos importante plegarnos a esta fecha porque el racismo no ha perdido vigencia y de hecho los últimos hechos políticos nos indican un recrudecimiento de las ideologías fascistas. Es por ello que hoy queremos generar una conversación que nos permita reflexionar sobre la invisibilización del aporte cultural, económico y político de las personas africanas esclavizadas en el cono sur de América Latina. Cuando estuvimos preparando nuestra muestra actual Mujeres Públicas, como bien comentó la profesora Alejandra, quisimos incorporar piezas que nos pudieran hablar sobre la experiencia de las mujeres afrodescendientes en Chile. Sin embargo, no encontramos ni documentos ni objetos patrimoniales que fueran custodiados por la Universidad de Chile y que dieran cuenta del tema. Y es por esto que se tuvo que hacer una solicitud al Archivo Nacional de Chile. Uno de los documentos que se nos facilitó y que hemos estado compartiendo por redes sociales fue la carta escrita presentada a las autoridades reales en 1791 por parte de la esclava María Mercedes Plaza, en la que denuncia a don Francisco Gómez por una falsa promesa de libertad. En estos momentos esta carta se encuentra en el evento en Facebook. Bueno, frente a esta situación de escasa representación de mujeres afrodescendientes en la muestra Mujeres Públicas, es que nos preguntamos, ¿es acaso Chile un país blanco? ¿Por qué existe esta escasez de material histórico sobre la presencia afrodescendiente en Chile? ¿En Chile no hay población afrodescendientes? Entonces, con estas palabras queremos dar inicio al foro Cartas de Libertad, cuya metodología será una pregunta desde la moderación, quien les habla, con 5 minutos de exposición para cada invitada. Luego de las 3 rondas de preguntas, se dará inicio a las palabras del público, ¿cierto? Sin embargo, invitamos a nuestra audiencia a realizar activamente preguntas en el chat a medida que éstas vayan surgiendo, ya que también nos abrimos a la posibilidad de hacer estas preguntas de manera sincrónica. A continuación les voy a presentar a nuestras estupendas invitadas. Maribel Arralucea, ¿cierto? Maribel, ¿puede levantar el manito, cierto? Maribel nos acompaña, ella es historiadora y docente de la Universidad de Lima y la Pontificia Universidad Católica del Perú, es investigadora especializada en la esclavitud en Lima, con énfasis en la perspectiva de género, etnicidad y cultura. Ha publicado artículos en diversas revistas nacionales y extranjeras, ha colaborado en proyectos editoriales como el Dictionary of Caribbean and Afro-Latin American Biography de la Oxford University, ha publicado en coautoría con Jesús Cosamalón La presencia afrodescendiente en el Perú, siglos XVI al XX, y también es autora de los libros Replanteando la esclavitud, etnicidad y género en Lima borbónica y Sobreviviendo la esclavitud, negociación y honor en las prácticas cotidianas de los africanos y afrodescendientes, Lima 1760 y 1820. Muchas gracias, Maribel, por participar. También nos acompaña Carolina Cortés,
Ella es feminista afrodescendiente chilena, historiadora, docente de la Universidad Tarapacá en Arica, miembro de la colectiva de mujeres afrodescendientes Luanda y también de la red de historiadores feministas. Es coautora del libro Desde las ancestras a la actualidad, Mujeres Negras de Arica y sus resistencias, escrito al alero de la colectiva de mujeres afrodescendientes Luanda. Sus áreas de investigación son feminismos decoloniales, resistencias de mujeres afrodescendientes y educación en contextos de encierro. Muchas gracias por participar, Carolina, te damos la bienvenida también. Y finalmente nos acompaña Carolina González, ella es historiadora, integrante del Grupo de Estudios de Género y Raza, Miradas Interseccionales, GRI, y del Grupo de Estudios Historia y Justicia. También participa en la red de historiadoras feministas y en la red chilena de estudios afrodescendientes. Actualmente es directora del Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina, CGCAL, y es académica del Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Entre sus publicaciones se encuentran los libros Esclavos y Esclavas demandando justicia, Chile, 1740-1823, Documentación judicial por carta de libertad y papel de venta, de la editorial universitaria del año 2014. Y en coordinación con María Elisa Velázquez, Mujeres africanas y afrodescendientes, experiencias de esclavitud y libertad en América Latina y África, siglos XVI al XIX. Finalmente me presento, mi nombre es Andy, soy funcionaria del Archivo Central Andrés Bello, estoy a cargo de las redes sociales del museo. Soy licenciada en Historia de la Universidad de Chile, soy activista lesbofeminista y educadora popular en el preuniversitario Profesora Mara Rita, y activo en temas antirracistas desde hace un par de años. Bueno, la primera ronda de temas, bueno, recordar, ¿cierto?, que cada una tiene 5 minutos para exponer. Partamos, la primera ronda de temas. A partir del reconocimiento de una historia negada o invisibilizada de las mujeres afrodescendientes, se invita a las expositoras a reflexionar sobre los aspectos que promueven u obstaculizan el reconocimiento de la incidencia de las mujeres negras en la historiografía de las mujeres. La pregunta para nuestras invitadas es, desde sus saberes y prácticas, ¿qué significado atribuyen al borramiento de la memoria de las mujeres afrodescendientes en las narrativas historiográficas tradicionales y cómo se puede revertir? Maribel, te cedo la palabra. Muchas gracias. Sí, hay todo un proceso de, digamos, borramiento, para emplear la palabra que ustedes han usado. Efectivamente, ¿no? Hace bastante tiempo estamos hablando de este proceso de visibilizar a las mujeres, ¿no? Creo que hay que, sí, reflexionar en torno a esto, porque, mira, en realidad sobre mujeres en general, se ha escrito a partir de los 80 en adelante, ¿no? Estoy hablando de América Latina, ¿no? Desde los trabajos pioneros de Josefina Muriel o Asunción Labrín, ¿no? En adelante, realmente hay todo un esfuerzo espectacular por colocarnos a las mujeres en general como un tema de estudio, como sujeto histórico, como personas que también hacen la historia, ¿no? Y si de ahí seguimos mirando sobre las mujeres afrodescendientes, esclavizadas o libres, necesitamos una lupa bastante grande, ¿no? Porque el esfuerzo ha sido también muy focalizado, ¿no? Son en realidad del fin de los 80 en adelante es que tenemos más estudios acerca de esto. Y quería justamente llamar la atención en la coincidencia de dos estudios espectaculares, el de Christine Hunefeld y el de Rosa Soto, ¿no? En este proceso, en este esfuerzo por convertirnos no solamente en mujeres que escribimos, porque es, mira, al mismo tiempo, ¿no? Mujeres que estamos escribiendo desde la historia, desde el mundo académico, acerca de mujeres que no estaban en la historia, ¿no? Entonces, es evidente que en el año 88, que para mí también es muy importante porque es el año en que ingresé a la universidad, Christine Hunefeld escribe Mujeres, Esclavitud, Emociones y Libertad, un libro considerado fundamental en la historiografía peruana, pero que además tuvo repercusión también en los estudios latinoamericanos, ¿no? Y Rosa Soto, que es una pionera en el tema en Chile, que tengo el placer de haber leído y conocerla también, presenta la tesis de maestría, ¿no? El título es La mujer negra en el Reino de Chile, ¿no?
Entonces hay todo un proceso de construirnos como historiadoras, visibilizarnos también en el espacio público y académico, y al mismo tiempo sacar a flote el tema de las mujeres como personas, como historia, ¿no? De ahí en adelante ya ha corrido bastante años, ¿no? Hay un esfuerzo espectacular en América Latina para colocar el tema desde la academia, pero también hay que recordar desde el activismo, ¿no? Incluso ahora tenemos libros compartidos, globales, ¿no? Para mirar este tema desde América Latina y el esfuerzo también desde el África, ¿no? Carolina González con María Elisa Velázquez, por ejemplo, que publicaron el libro en 2016, si no me equivoco, Carolina, ¿no? En 2016. Y ahora último, el libro que ha editado Jessica González desde el sur, ¿no? También se trata de esfuerzos colectivos, de convertirnos no solamente en voces desde la academia y también ahora desde el activismo, sino también cómo colocar este sujeto histórico. Ahora, hablamos continuamente del borramiento de las mujeres negras o de las mujeres indígenas, las mujeres amazónicas, mapuches, etcétera, pero todo esto tiene que ver con un punto de partida, de cómo nos consideramos como Estado-nación, ¿no? Desde la construcción del Estado-nación en el siglo XIX, desde los inicios mismos, ¿no? De la idea esto de una raza nacional, ¿no? Cómo se fue configurando la idea de una raza nacional en la que se hablaba en términos masculinos también. Y esto luego, ya en el siglo XX, ha sido bien complicado y es todavía todo un reto trabajar en torno a la idea de los estados pluriétnicos, pero no solamente pluriétnicos, sino también donde estén todas las diversidades, ¿no? Es un gran reto, una lucha muy larga, situar entonces desde los estados pluriétnicos, pero además con estas diversidades étnicas, sexuales, culturales, ¿no? Donde nadie finalmente esté fuera de modelo, ¿no? Sino que no exista más bien ese modelo hegemónico, ¿no? Así que creo que deberíamos ver que el borramiento, esas ausencias que no son inocentes, ¿no? Tiene, bueno, en eso estamos porque hay que volver a colocar a las mujeres como protagonistas de la historia en plural, mujeres en plural, pero también las mujeres de sectores populares. No hay que olvidar eso, ¿no? ¿Ya? Las mujeres de sectores populares, dentro de eso también las esclavizadas, y nosotras como historiadoras también, ¿no? Todo el esfuerzo que estamos haciendo desde el mundo académico, digo desde mi caso, ¿no? El mundo académico, pero también desde el activismo, ¿no? De cómo hacemos todo este esfuerzo de pensarnos desde nuestras experiencias hacia el pasado, pero también en diálogo con el presente, ¿no? Pienso en algo bastante concreto, fíjate, es tan complicado esto de la visibilidad, ¿no? En el Perú hay muchísimas historiadoras especialistas en el campo de la independencia. Sin embargo, ayer, que fue nuestra fecha central, en el canal del Estado hubo un programa para hablar sobre esta fecha tan importante, ¿no? Y estamos también en el contexto del Bicentenario y solo fueron historiadores los entrevistados, ninguna historiadora, ni de Lima, ni de provincia, ni de ningún lado, ¿no? Entonces, ¿cómo cuesta, mira tú, primero, tener una voz nosotras, como las que estamos escribiendo, reflexionando, tenemos mucho que decir, ¿no? Estamos escribiendo. Y por otro lado, imagínate también cómo ver el pasado, ¿no? Ver el pasado desde otra óptica en la que estén todas las diversidades, ¿no? Entonces, es un proceso bastante complejo, pero claro, no hay que bajar la guardia porque justamente necesitamos espacios donde podamos hablar entre nosotras, pero también reflexionar en que no se debe tomar una investigación de manera sesgada, o sea, me refiero a aislar a las mujeres también, ¿no? Es bien complicado, o sea, por un lado necesitamos visibilizarnos desde nuestra escritura, nuestro presente y hacia el pasado, pero también colocar a estas mujeres en su dinámica propia, ¿no? En la dinámica de la sociedad que les tocó vivir, ¿no? Y colocarlas de nuevo en el protagonismo de la historia, pero sin aislarlas, creo yo, ¿no? Es muy importante también eso, sin aislarlas y sin verlas también en ese plural en la que finalmente se borran las diferencias, ¿no? En la que solo son mujeres, todas luchando contra el sistema patriarcal, pero donde se borran también esas otras diferencias que forman parte de las experiencias muy ricas de las mujeres, que tienen que ver con esas diferencias
de clase o en el pasado de estamental, ¿no? O de casta, el color de piel, entre otros aspectos más, ¿no? Así que, bueno, más o menos por ahí va la reflexión, ¿no? Muchas gracias, Maribel. Compañera Carolina Cortés. Ahí estamos, se escucha, ¿no? Bien. Bueno, respecto a esta pregunta, me gustaría a mí separarla en dos partes, ¿no? La primera que tiene que ver con el borramiento y la segunda que tiene que ver con qué hacemos, ¿no? De qué manera nosotros revertimos esto. Respecto a lo que tiene que ver con el borramiento de las memorias, ¿cierto? De las mujeres negras, mis ancestras. Acá me quiero colgar un poco de las reflexiones de María Lugones, en donde ella habla de lo oscuro, ¿cierto? Y lo claro, esto oscuro invisible y esto claro visible, ¿no? Y creo que una de las causas, ¿cierto?, para esta invisibilización de esta historia de las mujeres negras tiene que ver por incorporárselas en ese espacio oscuro, en ese espacio que se quiere que permanezca en lo invisible, ¿cierto? Eso que hay que esconder. Y como hay que esconderlo, no lo puedo visibilizar. Esa es una de las reflexiones, y la otra, por supuesto, tiene que ver con el patriarcado, ¿cierto? La potencia del patriarcado durante la colonia, puesto que en lo visible y lo claro, si bien estaban también las mujeres españolas, ¿no? Pero no en la misma categoría que los hombres españoles. Por lo tanto, me tomo esas palabras para dar un poco atisbo respecto a qué o cuáles podrían ser las razones de esta invisibilización. Luego, el tema de la categoría, ¿no? ¿Cierto? Durante la colonia, incluso en la actualidad, nosotros podemos hablar que se categoriza a la mujer, ¿cierto? Se categoriza su color, se categoriza su clase. Y eso nosotros lo podemos ver incluso en la actualidad, porque la colonialidad está tan presente que hay que traer una grúa enorme para cortar de raíz todo esto que se asienta durante la colonia. Y bueno, en ese categorizar, ¿cierto?, se crean estos estereotipos basados en el cuerpo. Y acá me remito principalmente al cuerpo de las mujeres negras, ¿cierto? Entonces, este estereotipo que está basado en ellas, que está basado en su sexualidad, no en su intelecto, no en el ser, sino que en la sexualidad vienen específicamente catalogándola de una serie de cosas, como por ejemplo mujeres libertinas, libidinosas, ¿cierto? Carentes de juicio, por lo tanto, y que no tienen moral. Por lo tanto, es una razón para poder borrar esa mácula, ¿cierto? Esa mancha en la historia, desde la visión del patriarcado, desde la visión de la historiografía patriarcal, ¿no? Lo importante de las mujeres negras no era el ser, lo importante de las mujeres negras es el útero, que de una otra manera la separa del ser, ¿cierto? Es un ser, pero a ese ser yo le quito el útero, que es lo que me importa, y el resto da lo mismo. Entonces, ese resto que da lo mismo, ¿cierto?, es lo que hay que invisibilizar, lo que hay que borrar. Esa vendría siendo como la primera parte, las causas que yo atribuyo a esta invisibilización. Ahora, ¿cómo nosotros pudiésemos revertir aquello? Bueno, primero que todo, contrastando o contrarrestando más bien las herencias coloniales en los entornos académicos. Porque claramente la educación juega un rol tremendamente importante dentro de la formación de las personas. Ese creo que es uno de los mecanismos que nosotros pudiésemos utilizar incluso como mecanismo de resistencia para revertir esta situación. Luego, decolonizando el feminismo.
las mujeres negras, ¿cierto? Las mujeres afrodescendientes, adscribimos a otro tipo de feminismos que no tienen que ver con los feminismos hegemónicos, ¿sí? Sino más bien con los feminismos negros, feminismos de color, feminismos decoloniales. ¿Ya? Por lo tanto, creo que ahí hay una labor importantísima de parte de los feminismos, puesto que considero que el feminismo decolonial tiene que ser un puente, ¿cierto? Una conciencia mutua, no solo en aquellas invisibilizadas. No es necesario que nosotras tengamos la conciencia, sino que la conciencia tiene que ser mutua, tiene que ser un puente entre los feminismos hegemónicos y, en este caso, nosotras, ¿cierto? Las mujeres afro, las indígenas, las campesinas, las vulneradas, ¿cierto? Y de esa manera evitar esta constante invisibilización, dando señales, por supuesto, por parte de los otros feminismos hegemónicos a la reivindicación de estas otredades. Historizar el enfoque de género no es tan fácil, ¿no? Porque gran parte de la historia ha sido negada, ¿cierto? Ha sido borrada, más aún cuando se trata de mujeres negras. Ya, por lo tanto, nosotras, quienes escribimos historia de mujeres, sabemos que la historia de las mujeres camina con la historia de los hombres, pero indudablemente hay un momento, un punto de inflexión en que ambos caminos se bifurcan, ¿ya? Y cuando se trata de color, ¿cierto? De libertad, de sexualidad, es indiscutible que tenemos que hablar de enfoques de género, es indiscutible que tenemos que hablar de una historia diferente. Esa vendría siendo mi reflexión. Muchas gracias, Carolina. Aprovechar de comentar que tus estudiantes te están viendo, te mandan muchos cariños, te ven de Arica. Y le damos el paso a la profesora Carolina González. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, primero agradecer la invitación. Me da mucha alegría estar acá y compartir con Maribel, con Carolina, con Andy este espacio. Y respecto a la cuestión del borramiento, pensándolo en cómo ha sido eso en la historiografía chilena, pienso ahí que hay, y en la memoria también, ¿no? Lo veo primero que hay una suerte de paradoja que es bastante compleja, que tiene que ver con que las mujeres afrodescendientes en particular tendrían una suerte de presencia latente en la que pueden existir en la medida que son negadas, ¿no? Es decir, que se niegan, tanto se dice sí pero no, es decir, se toma nota de esa existencia para inmediatamente dar vuelta a la página y observarlo como algo distante, ¿no? Pensando en cómo son los relatos historiográficos del siglo XIX-XX, ¿no? Entonces una negación que se ejecuta en una no representación o borramiento, que es evidente en la historiografía chilena de los siglos XIX y XX, ¿no? Que una historiografía que afirma, ¿no? En general, que no hubo y por lo tanto no hay personas negras y sus descendientes en Chile, y en contraste directo, y esa es la paradoja también, con el material de archivo, donde la población de origen africano, libre o esclavizada, es muy visible, o hipervisible, ¿ya? Ahora, por otro lado también, cuando se menciona la presencia afrodescendiente, es como algo de un pasado colonial anecdótico. Estoy pensando en el contexto chileno, porque efectivamente en otros territorios de América Latina las narrativas son distintas, aunque hay también cuestiones en común, ¿no? Pero cuando se menciona la presencia afrodescendiente es algo como anecdótico del periodo colonial y no pasa al siglo XIX y XX, y para eso, para impedir ese pasaje, ¿no? A lo contemporáneo, operó, como lo dice Paulina Barrenechea y Montserrat Arre, un trabajo sostenido de olvido, y eso yo creo que es súper importante tener presente la cuestión, en el fondo, política que hay, ¿no? También ese borramiento, creo que es súper importante tener muy presente que está enlazado con mandatos y con violencias patriarcales y racistas, ya lo decía Carolina, de borrar también la historia de las mujeres
y de las mujeres negras y afrodescendientes en particular, porque no hay que olvidar que la esclavitud, como bien lo señalaban también, se sostuvo en el principio del parto sigue al vientre, ¿no? Y por ende condenó los cuerpos y los vientres de las mujeres esclavizadas, y en definitiva también basó la esclavización en los vientres en diáspora y en las labores de las mujeres esclavizadas, ¿no? En particular las labores del trabajo doméstico, del cuidado, de la nutrición. Creo que es súper importante la figura de la nodriza, del ama de leche, ¿no? La madre de pechos. Entonces, eso permite, por otra parte, entender que la imagen de la esclavitud y las figuras de la esclavitud y las personas esclavizadas están género racializadas, aunque sea evidente decirlo, es súper importante entender esa clave analítica también, ¿no? Y para el caso de Chile, ahí yo creo que hay, no sé, estoy explorando una figura que tentativamente quizás podríamos llamar la madre negra ausente, ¿no? De las representaciones culturales, ¿no? En la historiografía y en ciertas memorias o en la memoria social de esto que se llama Chile, ¿no? Y que me parece importante porque su articulación, la articulación de esta figura, ¿no? Tiene que ver con escenas de sujeción que están en el pasado y el presente, a pesar de las distancias y las diferencias que conectan las historias de las mujeres de la diáspora. Y pienso, por ejemplo, en el caso de Joan Florville, que nos remite a escenas coloniales, por ejemplo, también. Entonces creo que ahí hay conexiones, la forma en que se reacciona respecto a las mujeres, en este caso inmigrantes haitianas que son madres, nos pueden conectar también a toda una historia ahí de esclavización que es racializada, que es muy importante de considerar, ¿no? Entonces, en ese sentido, y volviendo un poco a la Carta de Libertad, la historia de Mercedes Plaza y de tantas mujeres esclavizadas nos iluminan, ¿no? La forma en que nuestra época está atada a esa época también. Y respecto a cómo revertir, yo creo que ahí hay que expandir y densificar la historia y la memoria afrodescendiente en particular. Eso lo hacen las activistas hace un buen rato ya. Y eso implica también expandir y densificar una memoria social en su conjunto, donde efectivamente, como bien decía Maribel, la narrativa del Estado-Nación no se siga imponiendo. Creo que esa ha sido como una narrativa hegemónica también muy, muy problemática, de un deseo blanco también y colonial de las mismas élites. Y entonces, y también entender que las historias afrodescendientes son nuestras historias, nos competen porque no se entiende tampoco, ¿no? Nuestra sociedad y nuestra cultura sin la agencia de las personas afrodescendientes, sin tampoco, y sin las dinámicas de esclavización, ¿no? Y cómo afectaron económica, socialmente también a estos territorios. Y también ahí la esclavización indígena, que se articula, hay una historia ahí de las dinámicas de esclavización, en particular en Chile, donde la esclavitud indígena es legal en el siglo XVII y por lo tanto hay una diáspora mapuche que tiene que ver también con ese proceso. Entonces me parece también que es súper importante eso, y para relevar y problematizar también la evidencia histórica y las memorias afro, creo que, bueno, como les decía, el rol de las activistas, creo que también las labores de difusión, por ejemplo, que estén estas cartas, las tengo ahí de la exposición Mujeres Públicas, me parece súper importante. Después, las articulaciones de los feminismos antirracistas, ¿no? Y los diferentes tipos de feminismo, como señalaba Carolina, me parece que es fundamental lo que ha pasado a propósito del 25 de julio, y cómo también se ha articulado la marcha, o sea, creo que la marcha sea una marcha antirracista por el derecho al aborto, me parece que articula cuestiones fundamentales, y que vinculan también una experiencia histórica, ¿no? De las mujeres, en las diferencias que tienen también las mujeres. Y también creo que generar investigaciones que estén en diferentes espacios, dentro y fuera de la academia, también cuestionar las fronteras odiosas, ¿no? Que hay en eso. La educación también me parece importante y en definitiva como abandonar epistemologías androcéntricas y coloniales eurocentradas, ¿no? Y ahí creo que las epistemologías antirracistas, feministas, no, son fundamentales para pensar y son un desafío para quienes trabajamos también. Lo pienso yo, que me deseo como una historiadora feminista con todas las tensiones que eso tiene,
para combinar narraciones también históricas y en particular fabulaciones críticas también, que me parecen importantes, rescatando ahí lo que señala Saidilla Harman, que es una investigadora afroamericana, feminista, que tiene una escritura súper interesante respecto a cómo escribir también con huellas históricas. Eso. Muchas gracias, Carolina. Sí, siempre se asume que la universidad es un espacio que es muy pulcro, donde no van activistas a forjarse, ¿no? Siempre está como esa idea, ¿no? Es bien interesante. Mira, y a propósito de la carta que mostraste, ¿no? Para nuestras audiencias que no conocen, nosotros en la sala museo teníamos una serie de buzones en los cuales depositamos cartas de mujeres, y una de esas cartas, ¿cierto?, es la carta de la esclava María Mercedes Plaza, ¿cierto?, que escribió en 1791. Nosotras quisimos poner esa carta y ahora queremos dialogar a propósito del lugar de la escritura en la lucha de las mujeres afrodescendientes. Maribel, ¿quisieras comenzar tú? El lugar de la escritura. Sí, la carta de María Mercedes Plaza me encantó. De inmediato, por supuesto, me remitió a todas las quejas y las demandas que encontré acá en Lima, en el Archivo General de la Nación, y también en el Archivo Arzobispal de Lima, presentadas por mujeres, ¿no? Que fue justamente el centro de mi tesis de maestría. Cómo las mujeres desde su lugar, y considerado inferior en esa época, pues se atreven a utilizar la escritura y los medios, ¿no? Para cambiar la situación en la que viven, ¿no? Entonces, a veces relacionamos la escritura con la resistencia, ¿cierto? La resistencia ante el sistema, ante el lugar que les tocó, las condiciones que les toca vivir a las personas, ¿no? Y en el caso de las mujeres, a mí, una de las primeras cosas que me llamó la atención era la cantidad de mujeres, era impresionante. Ellas están litigando todo el tiempo, ¿no? Entonces, son como los troncos de la familia que se encargan de litigar por todos, los esposos, las hijas, los hijos, incluso hasta los nietos, ¿no? Mujeres mayores litigando por los nietos, increíble, ¿no? Pero claro, es porque el eje central justamente transcurre pues de la mujer, la casa, ¿no? La familia, aún entre las personas esclavizadas, ¿no? Entonces, cuando pensamos en esto de la relación entre escritura y resistencia, también habría que reflexionar un poco acerca de lo que entendemos por resistencia, ¿no? Hay toda una literatura, toda una historiografía que ha debatido del lado de los activistas, y sí, yo siempre lo separo por una razón, que creo que también transcurre en el Chile central, ¿no? El activismo en Lima y en el Perú transcurre por un espacio y la academia por otro. Y es lamentable porque los historiadores no suelen leer a los activistas y los activistas a su vez no suelen leer a los historiadores, ¿no? Entonces nos perdemos realmente de ambos lados las experiencias que podamos tener y reflexionar, ¿no? Acá en el Perú, por ejemplo, en los últimos años, ¿no? Se ha publicado los textos de José Pepe Luciano, quien ya desde los 80 estaba reflexionando en torno a las diferenciaciones que tiene que ver con las mujeres, los hombres, la esclavitud, ¿no? El color de piel. Así que creo que desde la academia nosotros perdimos no haber leído a Luciano, ¿no? Así como también muchos activistas se pierden de leer a los historiadores, ¿no? Y no solamente los historiadores, de los académicos en general, ¿no? Pero a veces tenemos como un diálogo de sordos, la verdad, ¿no? Tenemos un diálogo de sordos en que no nos escuchamos mutuamente. Pero ojalá eso pues vaya mejorando en el tiempo, ¿no? A medida que nos acerquemos. Por eso también me gustó leer la tesis de Carolina Cortés, porque ella es como una bisagra entre esos dos mundos, ¿no? ¿Verdad, Carolina? Tú estás como en la mitad estás como uniendo esos dos mundos, ¿no? No solamente porque unes el activismo con el mundo académico, sino también Arica, como un centro también, como un epicentro, un centro, ¿no? Entre Perú y Chile, ¿no? Entonces, por eso también fue para mí una gran experiencia leer tu tesis, ¿no? Bueno, decía esto de la resistencia, ¿por qué? A veces creemos que resistencia solo tiene que ver con la ruptura, ¿no? Con el sistema, como los palenques, las rebeliones, los tumultos, y de hecho, pues la mayoría quiere encontrar el punta quinte, ¿no?
¿ya? Todos, Kunta Kinte es el personaje este de la novela Raíces, ¿no? El que es eternamente rebelde, ¿no? Y que no, una y otra vez va a tratar de escapar, ¿no? Las resistencias pueden ser cotidianas también, ¿no? Pueden ser muy, muy sutiles. De ahí viene también el reto de poder entenderlas, ¿no? Y dentro de esto las mujeres también utilizan mucho este tipo de resistencia que son dentro del sistema, utilizando los resquicios, las legalidades, ¿no? Las instituciones del sistema. O sea, el mismo sistema tiene porosidades que permiten justamente ir por ahí sin mucho peligro, digamos, para ir transformando la situación, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con las quejas, el uso de las instituciones judiciales, ¿no? Por ejemplo, el mismo sistema otorgaba a los esclavizados el derecho de presentar quejas y demandas, ¿no? Entonces, ¿por qué dejarlo a un costado? Mucha gente lo va a utilizar, incluso las mujeres también, y de hecho a mí me llamaba la atención que eran las mujeres las que en mayor cantidad presentaban estas quejas, ¿no? Y las demandas. Por ejemplo, un esclavizado fugaba y era la esposa o la madre la encargada de ir al tribunal y solicitar, por ejemplo, una queja, ¿no? Entonces veo la manito ahí, ¿no? Yo creo que lo de la escritura, también tengo ahí un poco de, no sé, de conflictos, porque no quisiera centrar todo en la escritura, ¿no? Hay que recordar que en las sociedades del pasado la escritura no es central, no forma parte de la experiencia cotidiana, ¿no? Entonces, presentar una demanda, presentar una queja, no pasa necesariamente por el manejo de la escritura y estar ya en la ciudad letrada, ¿no? Sino que también se puede jugar las reglas del sistema a través de conocer las reglas, de conocer las leyes, las instituciones y todo eso, ¿no? Que no necesita el manejo de la escritura. De hecho, la cantidad de documentos que hay en el Archivo Arzobispal de Lima, por ejemplo, donde están las quejas de los esclavizados, nos demuestran ampliamente que no se necesitaba, pues, el manejo de la escritura, saber leer y escribir para poder enfrentarse al sistema, ¿no? Pero claro, eso no significa que no sea importante, sí lo es, ¿no? Pero también es importante las redes, saber bien con quiénes contactar, ¿no? Y luego hacia dónde, ¿no? Dirigirse, o a qué institución, a qué tribunal, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, es muy importante, yo creo, es muy importante ver las redes que utilizan las mujeres, ¿no? No solamente los sectores populares, sino también las mujeres mismas y las esclavizadas. No perder de vista que no se trata de esclavizadas aisladas, sino también vinculadas con la población afrodescendiente libre, ¿no? Bueno, ya me habías levantado la mano, entonces ahí lo dejo, ¿no? Está bien, muchísimas gracias. Compañera Carolina Cortés. Ahí estoy. Bien, al igual que la profesora Maribel, bueno, la carta tiene un valor riquísimo, eh, tanto como activista como historiadora, ¿no? Porque efectivamente sí estoy en esta bisagra, en un rol complejo, ya, porque no es tan fácil. Tiene de dulce y de agraz, como todo en la vida. Bueno, respecto a la pregunta, ¿cómo podemos pensar el lugar de la escritura en las luchas de las mujeres negras? Primero me voy a remitir a una primera parte, que es la importancia de la escritura en las mujeres blancas en algún momento histórico, ¿ya? Principalmente a principios del siglo XX, 1900, 1930, y el rol que tienen en esos años las revistas magacinescas, y me refiero acá en Arica, en el Archivo Vicente Añino, hay unas colecciones maravillosas que son las revistas Correvuela, Zigzag, Sucesos, que yo estuve trabajando hace 15 años atrás, y me llamaba la atención la importancia de la escritura de las mujeres que lograron llegar a escribir en esas revistas, ¿ya? De las cuales yo escribí mi tesis de pregrado. ¿Quiénes eran esas mujeres? No eran cualquier mujer.
Vamos a partir por eso. Ya eran mujeres parte de una hegemonía, ¿cierto? Parte de un privilegio, mujeres blancas, estoy hablando de quiénes, Amanda Labarca, ¿cierto? Elena Cafarena, tremendas, pero privilegiadas. En ese momento histórico, la escritura era importante. Entonces, de ahí paso a hacer el parangón. ¿Cuál importante puede haber sido la escritura para una mujer en la colonia 1791? Una mujer negra, una mujer esclavizada, una mujer vulnerada y abusada. Entonces la escritura pasa a ser el momento de la instrumentalización, ¿ya? Pero están instrumentalizando, como decía la profesora Maribel, lo mismo que los oprime, porque están instrumentalizando la legislación indiana. Entonces acá yo me voy a la tesis de magíster y me doy cuenta que instrumentalizan, ¿cierto?, esta legislación indiana, por ejemplo, al momento de evitar la venta a través de los enlaces matrimoniales. En los archivos judiciales de Lima, que están los documentos de Arica, ¿cierto?, aparecen muchas mujeres negras en estos juicios que piden no ser vendidas a Arica, ya que ahí está la articulación que yo hago en mi tesis, que piden no ser vendidas a Arica porque está casado con una persona que vive en Lima. Entonces ellas instrumentalizan un sacramento cristiano, ¿cierto? Por lo tanto, la escritura es un mecanismo de resistencia súper potente. No, nos vamos a decir que todas las mujeres negras escribían. De hecho, probablemente muy pocas escribían, o probablemente ninguna, y era el escribano el encargado de, ¿cierto? De hecho, en muchos de los documentos, que son estos pliegos matrimoniales, que son larguísimos, cuando tiene que firmar el testigo, yo me encontraba, ¿cierto? Ahí, no firma por decir no saber. Entonces, el testigo del matrimonio del contrayente, ¿cierto?, desde el suplicante y la contrayenta, dice, ella es tal persona, yo la conocí en tal lugar, y está relatando una historia de la persona que se va a casar, pero no lo firma él, porque dice claramente el documento, no firma por no saber. Por lo tanto, la escritura tiene un peso tremendo, ¿ya? Y tener acceso a esta carta, que bueno, con las Luanda las vimos las cartas ahí en el museo, quedamos, wow, es como, no sé, pues como ver la carta de la abuela, ya, es algo que a nosotros nos impresiona, ya, o sea, si impresiona a un historiador, historiadora, la potencia que puede tener para nosotras las activistas afrodescendientes, es más potente aún, ya, entonces, estas cartas de una u otra manera, o estas escrituras revelan la cotidianidad de las desgracias, porque está revelando una desgracia, ya las mismas desgracias de hoy día, porque si nosotros tuviéramos acceso a las demandas judiciales por violencia intrafamiliar, probablemente las desgracias serían similares, ya aquí en la Quebrada del Ají, ¿no? Pero tenerlas ahí, poder ver la revelación de esa desgracia cotidiana en el 1791 es tremendamente potente, ¿cierto? De una otra manera, ¿cierto? Se comienzan a desmoronar a través de esta ventana de la escritura eso oculto, ¿ya? Eso oculto y eso oscuro, y comienza a hacerse visible, ¿ya? En el pensamiento de Lugones nuevamente. Es para las mujeres afrodescendientes, ¿cierto? Para las mujeres negras, el argumento tangible, el argumento que ha sido negado está ahí, está presente. Por eso yo le otorgo una real importancia a esta documentación. La carta, sin lugar a dudas, es muy importante porque evidencia, y que no son casos excepcionales, lo excepcional es que esté la carta escrita, ¿no? Evidencia todas las vulneraciones que la historiografía actual, ¿cierto?, ha ido mostrando de a poco respecto a las opresiones, a las vulneraciones y todo lo vivido por las mujeres y hombres africanos y afrodescendientes durante su esclavitud.
por lo tanto, dentro de los discursos públicos podríamos posicionar esta carta, pero como dice también la profesora, también existen otro tipo de resistencias que son los discursos ocultos, ¿ya? Y que no los vemos, pero que siempre estuvieron ahí. Porque resistir no es solamente revolucionar públicamente, resistir es mucho más potente que eso. Esa es la importancia que yo le otorgo en especial a la escritura de las cartas que existen de mujeres esclavizadas. Muchas gracias, Carolina. Profesora Carolina González, antes de darle el paso, sus estudiantes del grado la están viendo, le manda muchos saludos. Hola. Bueno, sobre la cuestión de la escritura me parece súper interesante esa pregunta, y yo la pienso quizás desde dos modulaciones, ¿no? Por una parte la escritura y los usos de la escritura institución, ¿no? Como parte de las estrategias de liberación formal, como los resquicios que bien señalaba Maribel, ¿no? Usar la escritura, usar la justicia, ¿no? De las mujeres afrodescendientes, y junto con eso un segundo asunto o una segunda modulación que tendría que ver con los usos de la escritura como una estrategia de inscripción y creación de un archivo propio dentro de un archivo colonial, ¿no? Y en ese sentido una escritura o un acto documental de resistencia, estoy pensando en lo que dice Oriana Bernasconi, pero respecto a los archivos durante la dictadura que produjeron las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Me parece interesante pensarlo en esa segunda modulación como un problema de archivo, ¿no? Y en ese sentido problematizar qué estamos entendiendo por archivo. Ahora, respecto a lo primero, ¿no? La escritura como parte de estrategias de liberación, claro, lo que tenemos en el caso de María Mercedes Plaza es una demanda judicial por libertad, para que se le otorgue la Carta de Libertad, ¿no? Y eso se inscribe además en un conjunto documental o un corpus documental mucho más amplio, ¿ya? Que en este caso particular yo he trabajado sobre Santiago, sobre lo que ocurría en los tribunales de Santiago, ya en el periodo colonial, tardo colonial más bien. Y entonces tenemos un centenar de expedientes judiciales, ¿no? Que están elevados por personas esclavizadas de origen africano, y de la comparación de ese material, lo que yo he podido ver es que por una parte las mujeres esclavizadas registraron sus historias y sus demandas, ¿no? Dentro de un expediente hay una historia y hay una demanda, de forma diferente y más profusa que los hombres esclavizados, ¿no? Por una parte las mujeres van a litigar mayoritariamente para obtener carta de libertad, los hombres en cambio lo van a hacer para obtener papel de venta, ¿no? Y por otra parte, las mujeres, ¿no? Del total de casos entre hombres y mujeres, las mujeres además son las que más van al tribunal. Y en ese caso hay cosas similares ahí con lo que señala Maribel, siempre considerando que estamos hablando de la documentación conservada, por una parte, y que por otro lado la prosecución de justicia también es oral, es verbal. Entonces hay muchas maneras ahí de leer también cuantitativamente, siempre un asunto bien odioso, creo yo, y problemático, el de la descripción cuantitativa y la representación, la representatividad, pero creo que considerando lo que tenemos, es interesante también ver ahí a las mujeres que cuantitativamente asisten más a los tribunales. Ahora, lo otro interesante es que, a diferencia de los hombres, los casos de las mujeres, las demandas de las mujeres por libertad, tienen más variaciones en sus contenidos, ¿no? Las historias son variadas, y también son variadas las estrategias judiciales, entonces son más heterogéneas, ¿no? Y además sus historias son difíciles de agrupar en una sola narrativa, ¿ya? Y entonces, si bien hay un repertorio acotado que es el jurídico, ¿no? pero es dentro de ese campo en el que pueden jugar, como bien también lo señalaba Maribel. Ahora, por otra parte, analizar el caso de las mujeres esclavizadas y su relación con la libertad y los archivos es relevante entonces porque tienen una presencia importante en los tribunales y en las escribanías, ¿no? No hemos hablado todavía, y eso daría, digamos, para otro conversatorio, sobre las cartas de libertad que están en escribanías, ¿no? Los casos de manumisión, lo que se conoce con esa, ahí hay mucha más documentación, y donde lo que hemos podido cuantificar
para el caso de Chile hay un artículo ahí de Claudio Gas para la primera mitad del 18, en un proyecto que yo tuve pudimos cuantificar hacia el periodo de 1770 a 1823, ahí también nuevamente hay más cartas de libertad de mujeres, también hay más mujeres ahorrándose, es decir, autocomprándose, y eso tiene que ver con toda una serie de redes también que generan las mujeres y que se conecta con lo que señalaba también Carolina, ¿no? Y entonces tenemos eso, ¿no? La presencia en tribunales y escribanías, pero también la transmisión de la esclavitud por vía materna, creo que hace súper relevante entender, es evidente, ¿no? Pero eso tiene muchas como problemas también, ¿no? El asunto de que el parto sigue al vientre. Entonces, sí, por eso también quizás encontramos más mujeres pidiendo libertad, pero hay que problematizar mucho más esa situación. Ya termino el tiro. Y por otra parte, lo que quiero decir con esto es que esta escritura de institución permite o habilita o autoriza inscribirse en el archivo colonial para solicitar o sancionar una carta de libertad. Y por último, una escritura propia, ¿no? Que se cuela en el archivo colonial y que permite una producción de registro sobre la que tenemos que reflexionar también sobre cómo mueve nociones canónicas de la esclavitud, la libertad, la maternidad, etcétera, ¿no? Entonces el archivo ahí como una práctica de pensamiento de las mujeres esclavizadas, que inscribe además huellas y inscribe una memoria encarnada, y por lo tanto con esto lo que trato de decir es que esa documentación que está en el archivo nacional con mayúscula o en los archivos que sean, también nos habitan, ¿no? Se salen del archivo porque lo que está inscrito ahí es parte de una memoria también. Entonces es un poco... pensando en la escritura, escrituras que se salen también del papel, ¿no? Y cómo leer también esos documentos que no solamente tenemos que leer con los ojos, sino que tenemos que escucharlos, etc. Entonces, como por ahí un poco la reflexión respecto a la escritura. Muchas gracias, Carolina. Vamos a pasar a la tercera ronda de preguntas, en la que las preguntas que quieren dialogar sobre las implicancias de pensar la libertad en el contexto de la hegemonía económica y cultural del neoliberalismo en América Latina. Entonces, la pregunta sería, ¿qué significados adquiere la idea de libertad para las organizaciones afrodescendientes contemporáneas? Y en esta ocasión le vamos a pedir a Carolina que comience, por favor. Bien, bueno, acá tengo que aclarar que esta pregunta, porque yo per se, por sí sola, yo no soy una organización, soy parte de una organización, ¿no? Que es la Colectiva de Mujeres Afrodescendientes Luanda, y es una pregunta que yo socialicé con ellas, ya como parte de una organización, y bueno, esto que quiero compartir es un relato que hemos construido como equipo, ¿no? Para nosotras, ¿cierto? Las organizaciones de mujeres afrodescendientes, el significado que adquiere la libertad es un significado de respeto, ¿cierto? De validación como persona afrodescendiente, ¿ya? Y con todas las aristas que aquello pueda tener, ¿ya? Dejar de ser un objeto para pasar a ser una sujeta de derecho, porque las mujeres afrodescendientes históricamente fueron, ¿cierto?, nuestras ancestras, siempre un objeto. Y hoy día nosotros también lo podemos ver, que de una u otra manera, cuando se establecen relaciones con migrantes, mujeres migrantes, también se las ve como un objeto, ya un objeto que está marcado por su sexualidad. Las cuerpas de las mujeres negras no son las cuerpas de las mujeres blancas, ¿cierto? Y eso ha sido algo que se transmite. Por lo tanto, el significado para nosotras de libertad es un significado de respeto, ¿cierto? De ser consideradas sujetas de derecho y dejar de ser consideradas objetos sexuales. Y eso, obviamente, articulado con el tema de nuestros cuerpos. Bueno, también la importancia que tiene para nosotras la calidad de pueblo, ¿cierto? Saber que tenemos calidad de pueblo afrodescendiente, instalarse en espacios que están reservados para hombres blancos o para mujeres blancas no es tan fácil,
¿ya? Es algo que nos posiciona en una competitividad constante que la cual también nos hostiga. No es fácil. Precisamente por ese rol que se le ha entregado, ese rol de libertina, ¿cierto? Ese fetichismo que se ha tejido en torno al cuerpo de las mujeres negras. Por lo tanto, para nosotros la libertad tiene que ver con eso. La libertad también tiene que ver con el derecho al reconocimiento, con el derecho a ser visible. Bueno, y haciendo un símil con las cartas de libertad, esa visibilidad que le da a la María Mercedes Plaza, esta esclavizada, que escribe esta carta, es ese símil, ¿ya? Que a ella le da esa libertad, a nosotros la libertad es el derecho a ser un pueblo visible, un pueblo reconocido, ¿ya? Bueno, ahora nosotros tenemos una ley que reconoce al pueblo tribal afrodescendiente y quiero remitirme un poco al artículo 5 de la ley, ya donde ahí se establece que al realizar alguna medida legislativa que pueda afectar al pueblo tribal afrodescendiente se nos tiene que consultar. Eso es libertad. Eso es libertad ya para decidir respecto a nuestra historia, ¿cierto? Eso es libertad para decidir respecto a nuestra cultura, respecto a nuestras cosmovisiones. Porque no hemos tenido la libertad de escribir nuestra propia historia, no hemos tenido la libertad de ser visibles, porque hemos estado siempre en eso oscuro, ¿cierto? En eso que nadie quiere ver y en eso al que nadie se quiere hacer cargo. Lo vemos, por ejemplo, en lo que ha pasado con las poblaciones migrantes, lo que pasó con Joan, ¿cierto? Eso en otras circunstancias claramente no hubiera pasado. Y eso es algo que lo doy por firmado. Por lo tanto, la libertad de crear para nosotros una ley es algo que no ha sido fácil, ¿cierto? Han sido bastantes años de lucha y para las organizaciones afrodescendientes acá en Chile, ¿cierto? Que somos bastante nuevas en el sentido histórico, porque ya me van a retar ahí las Luandas, en el sentido histórico 15 años no es nada, ¿cierto? Pero en el sentido de lucha como pueblo tribal es un siglo. También es importante y no puedo dejar de mencionar que hemos tenido que entrar a jugar el juego, ¿cierto?, de la colonialidad, porque es el Estado el que nos reconoce. Nosotros sabemos quiénes somos, sabemos que existimos, sabemos cuál es nuestra cultura, pero lamentablemente tenemos que entrar a jugar el juego de la colonialidad teniendo que ser reconocido por el Estado para ser visibles. Por lo tanto, nosotros necesitamos fortalecer esa lucha, ¿cierto? Y esa lucha hoy en día está representada por los poderes del Estado, pero eso también nos otorga libertad. Muchas gracias, muy claro, muy claro. No sé si quieres continuar, Maribel. Sí, claro. Pensaba en las palabras de Carolina de cómo jugar el juego, ¿no? De la colonialidad, pedirle al Estado, oye, reconóceme, ¿no? Pues estaba pensando en la carta que nos ha convocado a todas ahora, el de María Mercedes Plaza, ¿no? María Mercedes, que sin quererlo nos ha juntado, ¿no? Pues ella también estaba jugando el juego, ¿no?, de la sociedad en la que le tocó vivir, ¿no? Esa carta a mí me pareció muy interesante, la leí al detalle, porque lo que ella pide es libertad, ¿no? Utilizando las reglas del sistema. Según la ley, si un hombre solicitaba a una mujer esclavizada, ¿no?, le solicitaba sexo, y bajo promesa de libertad y matrimonio tenía que asumirse, ¿no? Ahora, lo que me llamó la atención en la carta es que ella no presenta pruebas, digamos, no presenta testigos, ¿no? Sin embargo, es bastante cauta. Primero, cómo se presenta. Esas son las reglas del sistema, ¿no? En las que hay que jugar para conseguir algo, ¿no?
ella se presenta como una mujer esclavizada débil que cedió ante los requerimientos de 6 meses, ¿no? 6 meses de cortejo, y admite que era un cortejo de desiguales, ¿no? No hay violencia aparentemente porque ella no lo manifiesta, lo omite o no lo hubo, ¿no? Porque también toda carta tenemos que leerlo y tenemos que mirar a veces entre líneas lo que se dice, lo que se omite, porque hasta en el silencio también hay cierta información, ¿no? Y lo que ella quiere es la libertad, no el matrimonio. Finalmente dice, bueno, que cumpla su palabra, pero el de los esponsales no, porque en verdad somos desiguales, ¿no? A pesar que había prole, no dice cuántos hijos tiene, mira, no dice eso, ¿no? Pero sí dice, bueno, ya, matrimonio no, pero sí la libertad, ¿no? Porque está pasando muchos trabajos, además porque pasó de ser una esclava doméstica, donde fue bien tratada, dice ella, casi como una hija, ¿no? Pasa a, ser, pasa a otra propietaria, ¿no? Entonces probablemente eso fue el desencadenante de por qué asistió, fue al tribunal. Entonces esta mujer, María Mercedes, ¿no?, del siglo XVIII, se encuentra también esta disyuntiva, cómo transformar su situación, pues jugando el juego del sistema, ¿no? Claro que aquí yo a simple vista diría, pues no le habrá ido muy bien, que digamos, porque no tuvo testigos para probar la promesa de libertad y de matrimonio, ¿no? Pero ella juega con esto de, por ejemplo, la debilidad, ¿no? Se supone que todas las mujeres son débiles, es propio de ser mujer, ¿no? Lo segundo es esclavizada y ella juega con la idea también de que es una esclavizada, pero buena gente, está dentro de, o sea, es bien tratada, ¿no? Es una mujer que ha crecido dentro de una familia honorable. Y habla del cortejo, o sea, ella no ha sido violada, sino ha sido un cortejo de 6 meses, ¿no? Entonces ella se está colocando también como una mujer deseada, ¿no?, desde el cuerpo. Otra vez, ¿no?, en lo que hablábamos anteriormente, el cuerpo, la sensualidad que se supone tiene la figura femenina afrodescendiente, ¿no? Y tampoco dice su casta. Mira, yo no sé si es una constante en los juicios que ustedes han encontrado en Chile, pero aquí en el Perú, por ejemplo, hubiese ya tenido que colocar, ¿no?, María Mercedes Plaza, la casta y luego recién esclavizada, ¿no? O bueno, tal vez primero lo esclavizada y después la casta, pero me llamó también la atención eso y quería preguntarlo ahora, ¿no?, si es que se omitía la casta o no importaba en ese contexto, ¿no?, según los usos y costumbres en la región, ¿no? Pero lo de la ausencia de casta, por ejemplo, y la ausencia también de testigos, ¿no?, que prueben su palabra, porque otra vez, jugar los juegos del sistema implica también ver bien cuáles son las reglas, pero hasta donde yo veo, no iba a tener suerte, no iba a tener una sentencia favorable. Entonces, tal vez o creía mucho en el sistema o estaba tratando de negociar por un lado y por otro lado que ya no es visible ante nuestros ojos porque solo quedó esta carta, ¿no? Y claro, yo quisiera saber en qué terminó el caso, ¿no? ¿En qué terminó? Porque le hicieron caso, hubo contestación, ¿no? ¿Qué se dijo desde el tribunal? ¿No? Eso no lo sé, ¿no? Pero el hecho de que esta mujer, desde su posición de mujer esclavizada, doméstica, afrodescendiente, supongo que es afrodescendiente, ¿no? No sé qué casta es, pero que acude al tribunal para pedir la libertad, utilizando un argumento y un derecho que estaba en las leyes, implica pues también este esfuerzo que tal vez fue colectivo, porque aquí solo aparece ella, pero no se sabe, por ejemplo, a quién consultó, ¿no?, quién le escribió la carta, no sabemos mucho de sus redes, ¿no? Pero debe haber redes detrás, ¿no? Entonces, es su palabra contra la de este caballero Francisco Gómez, ¿no?, el de Galicia, ¿no?, que se aprovecha entonces de esas debilidades de ser mujer esclavizada, doméstica, pero bien criada, ¿no?, y con la que ha tenido hijos. Y entonces ella está reclamando libertad, ¿no? La libertad. ¿Qué era la libertad en el siglo XVIII y qué tan diferente puede ser la libertad hoy en día para nosotras, ¿no? Pues para ella, para María Mercedes, implicaba deshacerse de la carga de esclavitud, que nadie mande sobre ella y no generar dinero para otros, ¿no?
vivir libremente. Para nosotras, ¿qué cosa es la idea de libertad? ¿No? Desde el presente, la libertad se entiende desde todo este discurso liberal, del individualismo basado en la propiedad privada, ¿no? El hecho de que una se construye a sí misma o a sí mismo, los emprendedores, ¿no? Es que está tan de moda esa palabra de emprendedores, ¿no? Y que el éxito pues está en tus manos. Entonces, si eres pobre porque no te da la gana, porque eres vago, ¿no? El esfuerzo es lo que nos promueve. Sin embargo, detrás de todo eso, fíjate, creo que la idea de libertad, pienso también lo que decía Carolina, eso de ser reconocidos, tenemos dignidad, resistir apelando a formas colectivas de organización, ¿no? Articular. Lo que no vemos, lo invisible, en este caso en la carta de María Mercedes, probablemente también sea eso. Hay una resistencia en colectivo, porque ella sola no ha podido hacer la carta, llevarla, estar detrás del juicio, ¿no? Más presentar la carta también equivalía pues a una inversión en dinero, porque no he visto el documento, creo que sí estaba en papel sellado, ¿no? Estaba en papel sellado y eso tiene un costo también. También pedirle la asistencia a un notario, en fin, entre otras cosas más, ¿no? Así que en el pasado, en el presente, veo que igual las mujeres necesitamos trabajar en colectivo, ¿no? Articular distintos intereses, distintas perspectivas, ¿no? Para conseguir algo, ¿no? Los objetivos en el presente o en el pasado necesitan de lo colectivo, ¿no? De las articulaciones. Y no solamente es para reclamar un derecho individual, sino también para transformar nuestra sociedad, ¿no? Y en derechos colectivos, ¿no? Pienso ahorita, por ejemplo, en las trabajadoras de limpieza pública de la Municipalidad de Lima, y digo en femenino porque efectivamente es un colectivo en femenino. Mira, ellas que están en primera línea limpiando las calles, los parques y todo, han tenido que reclamar su reposición laboral, ¿no? Ante el Poder Judicial. El día 27 salieron una marcha en el espacio público, porque otra vez tenemos que reclamar en el espacio público para ser visibles, ¿no? Y les tiraron agua con 13 grados. Bueno, debo aclarar que en Lima 13 grados es un infierno terrible, es un frío espantoso, ¿no? Entonces, la represión también, ¿no? Cómo colocan los cuerpos, ¿no? Mujeres que colocan sus cuerpos para reclamar en el espacio público, ¿no? ¿Qué tan diferente pudo ser la experiencia entonces en el pasado? Mira, mujeres que se articulan en redes, que colocan sus cuerpos, que colocan sus saberes y sus articulaciones en el espacio público, jugando las reglas del sistema, ¿no? Entonces, la frase de una de las líderes de este movimiento de las trabajadoras de limpieza pública, Isabel Cortés, me pareció fundamental. Dice, nosotras también somos peruanas, ¿no? Creo que detrás de eso también está el reclamo, ¿no? En el presente o en el pasado. Detrás de la libertad, no solamente es la libertad de hacer con tu cuerpo lo que quieras, sino también es la dignidad individual y colectiva, ¿no? La libertad entendida en su más amplio sentido, entonces, ¿no? Como colectivo, pero claro, una voz individual no dice mucho, ¿no? Necesitamos articularnos, ¿no? Y expresarnos en el espacio público, aunque nos caiga agua, ¿no? Lo que sea. Entonces es muy importante eso, la lucha cotidiana desde distintos espacios, de distintas tribunas, ¿no? Pero que finalmente estamos juntas ahí, ¿no? Y ya no importa el color de piel o la bandera que tengas, sino es la lucha cotidiana en pos de esta dignidad, ¿no? La reposición, sea reposición en el trabajo, sea cualquiera de las demandas, pero finalmente es que el sistema, o sea, lo tenemos que conquistar, ¿no? Lo tenemos que conquistar, aunque, como les decía, aunque caiga agua a 13 grados, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, eso de la estrategia de apelar a la nacionalidad en la exigencia de la dignidad es muy de estos tiempos donde el concepto de ciudadanía se ha ampliado, ¿no? Profesora Carolina González, sí. Sí, muy, muy breve, también para dar tiempo a las posibles preguntas. Mi impresión es que efectivamente la libertad es una categoría bien compleja y que está en disputa permanente, y lo sigue estando, ¿no? Tiene un sentido histórico y político
asociado, creo yo, a la justicia reproductiva también. Lo estoy pensando a propósito de leer a las activistas afrodescendientes y también de lo que escuchaba ayer, por ejemplo, en un conversatorio sobre derechos reproductivos y cuerpos racializados, ¿no? Y entonces ahí creo que la cuestión de la justicia y la libertad, o sea, y ahí yendo al pasado, pido justicia también, un poco, entre otras cosas también porque permite la libertad del vientre, la libertad a lo mejor de hijos, de movilidad, eventualmente, y poder tener o consolidar redes, ¿no? para todos estos procesos de autocompra que me parecen tan interesantes, ¿no? Y que los trabajó, bueno, Maribel los conoce, Christine Hunel, en fin, hay una historiografía súper interesante en ese sentido también. Y entonces eso, la cuestión ahí de la justicia, también mi impresión es que las mujeres esclavizadas van a pedir libertad como la manera también de exigir justicia, ¿no? Que se cumpla, aquello y, como digo, como una forma también de tensionar ciertas categorías que no están para nada predefinidas, parecieran estar predefinidas, pero que también estas mujeres las pueden mover, y eso me parece súper interesante como procesos de interpretación que se dan. El caso María Mercedes también es una interpretación del derecho, me parece a mí, y eso es muy interesante, ¿no? También ir a la justicia es como una última acción para poder resolver un conflicto que viene de antes, ¿no? Entonces también creo que eso es como importante en términos de cómo gestionan también sus condiciones de esclavitud y posibilidades de libertad. A ratos hay documentos en que ya no te queda muy claro cómo se están definiendo ciertas cosas, ¿no? Porque se están redefiniendo también ahí mismo en la práctica. Entonces eso me parece también fundamental. Así que eso ahí lo dejo ahí. Muchísimas gracias. Antes de leerles las preguntas, saludar y agradecer al equipo productor, ¿cierto? A Natalie Calderón, a Camila Plaza, a enviar saludos afectuosos a todos los estudiantes que nos están viendo, a Catalina Salvo, a Mielerita de los Tamarugos, que nos ve desde Tarapacá, y comentarles que ahora el viernes 28 de agosto se abrirá la convocatoria a participar de la instancia Cartas de Libertad, organizada por la U Invita, para que les sigan en sus redes sociales. Nosotros también en nuestras redes sociales vamos a estar difundiendo la convocatoria para que nosotras también escribamos nuestras cartas de libertad. Queridas, nos llegaron dos preguntas. La primera pregunta se las voy a hacer para que luego nos vayamos pimponeando. Tiene que ver con el feminismo, ¿cierto? ¿Qué diferencias podríamos encontrar entre un feminismo antirracista y un feminismo decolonial? Y la otra pregunta que nos dicen es algún texto con respecto a la cosmovisión de la cultura afro. ¿Alguien tiene ganas de empezar? ¿O mantenemos el orden? ¿Usted? Ya, desde Arica, súper. Ya, profe. Bueno, ahí quería remitirme a la segunda pregunta. Es complejo para los y las afrodescendientes en Chile, ya voy a hacer esa salvedad, hablar un poco de cosmovisión, más bien nosotras hablamos de espiritualidad. En el caso, bien en específico de la región de Arica y Parinacota, a nosotros nos ha costado reconstruir nuestra espiritualidad, puesto que con el proceso de la chilenización, voy a contar un poco el tema, tal vez no tengo por qué saberlo todos, no todas. Después de la Guerra del Pacífico, que termina en 1884, tenían que haber 10 años en donde se tendría que hacer un plebiscito que nunca ocurrió. Durante ese tiempo y más allá, ya los primeros 20 años del siglo XX, hubo un proceso tremendo y horrible de chilenización. El proceso de chilenización consistió en despojar a los afrodescendientes e indígenas de toda su cultura y correrlos del territorio. Correrlos del territorio para que en el momento de realizarse el plebiscito, las personas que estuvieran en este territorio votaran por ser chilenos y no peruanos. Ahora,
¿Por qué personas afrodescendientes e indígenas? Porque ese era la señal de que se era extranjero, pensando en que en Chile no hay negros ni tampoco hay indígenas, pensando en que es un Chile blanco, ¿cierto? Un Chile ario. Por lo tanto, en ese despojar, ¿cierto? En ese correr estoy hablando en específico de Tarapacá y Arica, muchos de nuestros rasgos culturales, de nuestra cultura, de nuestra tradición, fue aniquilada. A nosotros nos ha costado mucho volver a eso, ¿cierto? Nuestras ancestras, nuestras abuelas, cuando hablan del proceso de la chilenización, siempre están hablando de un blanqueamiento. Están hablando de que tienen que casarse con un blanco para no reproducir una raza negra, porque esa raza negra va a ser perseguida. ¿Ya? Y fue tan terrible la persecución que marcaban las casas con una cruz de alquitrán, que hay algunas fotografías que el profesor González, ¿cierto?, la tiene en su libro Dios cautivo, que hablan de Tarapacá. Entonces, cuando las casas eran marcadas con la cruz de alquitrán, era un decir, sal de acá porque te vamos a matar. ¿Dónde se fue la población afrodescendiente? A los valles. ¿Qué valles? Principalmente Valle de Utah, Valle de Azapa, Corpa, Camarones, que son valles pequeñitos y que están un poco escondidos, ¿no?, en la geografía. En ese proceso se pierde mucha de nuestra tradición, ¿ya? Y por eso que nosotras, como colectiva, como mujeres afrodescendientes, hablamos un poco más de espiritualidad. Y en esa espiritualidad estamos siempre en proceso de reconstrucción, ¿ya? En un proceso de inversión de la tradición, porque no tenemos tan poco, ¿cierto? De hecho, nuestra danza que bailamos en los carnavales, que se llama tumbe o tumba, también es una reconstrucción. Ya solamente la clave, ya el caderazo, es lo que podemos decir fehacientemente que sí existe. Pero el resto han sido construcciones de nosotros y que tienen que ver con las labores realizadas por los y las afrodescendientes en los valles. Entonces, respecto a esta pregunta, es muy difícil encontrar textos, de hecho estoy casi segura que no existen textos que hablen de cosmovisión en el caso afrochileno. Ya para el caso afrodescendiente, en el resto de Latinoamérica probablemente, en el caso de Colombia, ¿cierto? Nosotras tenemos una, no sé cómo decirle, una guía espiritual, Aura Dalia, ¿cierto? Que es una guía espiritual, que a veces nos hace rituales que hablan un poco y que llaman a esa ancestralidad que nosotros tenemos perdido y que hemos ido reconstruyendo a través de festividades. Por ejemplo, el día de Yemayá, ¿cierto? Pero no es algo que haya estado siempre arraigado, sino que lo hemos ido construyendo de a poco, ¿cierto? Hemos ido investigando. Y bueno, la espiritualidad que nosotros conservamos es aquella que hemos heredado de nuestras abuelas, ¿ya? Que para muchos casos es brujería, porque cuando el cura prende el incienso es santo, pero cuando la prende una negra es brujería. Ya, entonces, es difícil hablar un poco, en el caso de los afrodescendientes chilenos, tener una cosmovisión. Tenemos una espiritualidad, pero que es heredada, es lo que nuestras abuelas nos han contado. Y eso es lo que nosotros hemos conservado, ¿cierto? Y lo hemos ido transmitiendo. De hecho, en estas últimas semanas hemos estado trabajando harto en torno a eso, a invitar a mujeres mayores, ¿cierto? Que nos nutran con sus saberes ancestrales. O sea, hablamos de espiritualidad, hablamos de saberes ancestrales que tienen que ver con algunas creencias, que tienen que ver con yerbería, por ejemplo, que tienen que ver con abortos también, porque también es una práctica utilizada por las mujeres negras y que se utilizó durante la esclavitud también para no perpetuar la esclavitud. Eso es lo que yo podría comentar respecto a la cosmovisión y cambiaría la palabra por espiritualidad.
Bueno, y también llama la atención que los pueblos afrodescendientes no tienen cultura, eso lo tienen los vikingos, los nórdicos, nosotros como que tenemos cosmovisión, ¿no? Eh, Como llama la atención, también tiene que ver, ¿cierto?, como con el borramiento, está un poquito lo que podemos rescatar ya, que quedamos con estas impresiones y tratamos de reconstruir. Bueno, le comparto también a la audiencia que yo también soy de Arica y también mi abuela me hablaba de este tatarabuelo negro que teníamos y celebrábamos ciertas cosas negras y ahí entre medio estaba lo aymara mezclado y, y me decía negra en la casa, pero en verdad nadie era negro, esas cosas medias ambivalentes que uno tiene, ¿no? Profesora Maribel, ¿me gustaría responder ahora? Sí, son dos preguntas grandes en realidad que demandarían otra reunión, ¿no? Estaba pensando en los feminismos, hay que decirlos en plural para empezar, ¿no? No es un feminismo, son feminismos. Y creo que todos los feminismos parten de la idea de romper lo establecido, romper la manera como vemos lo normal, ¿no? La normatividad. Y por eso es que a medida que rompemos lo normal, entre comillas, podemos articular grupos que están fuera de lo normal, ¿no? Esta pregunta me hizo recordar una pregunta de un estudiante de pregrado que me decía, pero ¿por qué las feministas tienen que estar junto con los gays? ¿No? ¿De dónde viene? No lo entendía, ¿no? Yo decía, mira, es que somos o sea, mujeres y movimiento LGT, ¿no? Están siempre desde la periferia, visto como lo normal, ¿no? Le trataba de explicar eso, pero es que en realidad, efectivamente, las mujeres tenemos que articular con todo esto que se ha ido construyendo como lo normal dentro del Estado-Nación, ¿no? Desde lo blanco, ¿no? Lo blanco entendido como lo hegemónico, lo bonito, ¿no? Lo estético, y además lo inteligente, el que tiene la sabiduría, ¿no? Y el poder de la palabra y de la escritura, el patriarcalismo, ¿no? Lo heterosexual, ¿no? Las clases altas, ¿no? También lo que se entiende como el centro y la periferia, ¿no? Porque también tenemos que revertir eso de centro y periferia, no solo en nuestros propios países. Por ejemplo, el centralismo limeño es súper aplastante, incluso en el campo académico, ¿no? Es muy, muy aplastante, pero también estoy pensando en esto de periferia, entendiéndolo como nosotros latinoamericanos, ¿no? Si no escribimos en inglés, estamos en nada. Si no leemos a los gringos, estamos en nada, ¿no? Y uno que otro que nos citan solo por nuestros documentos, una que otra cosita nada más, ¿no? Y cuando reseñan nuestros libros, ay, pero es que no ha leído a fulano mengano que escribe en inglés, ¿no? Digo, pero estoy escribiendo desde mi posición de latinoamericana, ¿no? Estoy escribiendo desde aquí y mirando mi realidad latinoamericana. Obviamente que puedo mirar también otros contextos de contraste, pero quiero también hacer o sea, pensar desde la experiencia de América Latina, pero América Latina se ve como la periferia, ¿no? Entonces hay diversos espacios que tenemos que ir articulando, ¿no? Ahora, por otro lado, preguntaban también acerca de una bibliografía, ¿no? Para empezar a entender un poco la cosmovisión, la palabra que empleaban, la cosmovisión, ¿no? Bueno, la cultura, en realidad, la cultura africana, bueno, tratar de encontrar cultura africana en América Latina es bien complicado, ¿no? Claro, algunos ven el caso de, por ejemplo, Brasil o Cuba o Puerto Rico, dicen, pero ahí está viva la cultura africana, mira que hay el idioma, ¿no? Los cultos, y en otros lugares no. Visitan Perú, Chile, ¿no? Como espacios donde ya no hay cultura africana. Pero tiene que ver también con estos largos procesos históricos, culturales, en los cuales se va creando, ¿no? Se van creando estas sociedades en la que, claro, lo hegemónico es lo occidental y lo otro no se ve como cultura, ¿no? Lo que es de los sectores populares no se ve como cultura. Y si a esto le añadimos de los afrodescendientes, peor aún, ¿no? Siempre eso es lo desdeñado, lo expulsado del centro y de lo hegemónico, ¿no? Pero en el caso del Perú, por ejemplo, ¿qué queda de lo africano? ¿No? ¿Qué queda de lo africano? Bien complicado, porque la trata negrera acabó a inicios del siglo XIX
además llegaron, bueno, no llegaron, ¿no? Sino que los africanos esclavizados que llegaron al Perú, que fueron llevados al Perú, fueron de diferentes etnias y poquitos, era como un conjunto así pequeñito, pequeñito de diferentes grupos que al entrar acá al territorio y asentarse en esta sociedad que se estaba construyendo también, pues encontraron como un punto en común, ¿no? Entre lo africano, lo occidental y lo local, ¿no? Y lo local tampoco es uno solo, son varias culturas en realidad, ¿no? Así que todo ese conglomerado, de todo ese conglomerado es que salimos nosotros, ¿no? Y claro, aquí en el Perú no se conservó idioma, como en otros espacios, cultos locales aparentemente tampoco, ¿no? Pero también no significa que se abandonó rápidamente o que fueron, no sé, diezmados, ¿no? Eh, Creo también que había una necesidad de jugar las reglas del sistema y por lo tanto había que aprender el español, porque si no, no se podían también tejer las mismas redes entre afrodescendientes y africanos, ¿no? Por otro lado, también había que crear nuevas redes, y en esas nuevas redes empezaban primero por el concepto de africano, ¿no? Y en ese tiempo, bueno, en el siglo XVI hasta el XVIII va cambiando la cosa porque empiezan a decir guineos, ¿no? Congos, ¿ya? Y empieza a configurarse el mundo de los libertos, ¿no? Con diferentes nomenclaturas de castas, y luego el de esclavos, ¿no? Y nos guste o no, el término esclavo, ¿no? Se convierte en un distintivo que da identidad a un grupo, pero que ese grupo además obtiene una serie de derechos y que se pueden ir negociando en el sistema, ¿no? Pero ojo, se negocia con el sistema cuando se puede, ¿ya? Pero cuando hay otras, digamos, otras oportunidades, se abren nuevas ventanitas, pueden optar por otros modelos también y otras formas de estrategias, ¿no? Así que no se utiliza solo una estrategia, se utilizan varias. Y en ese devenir, ¿no? Se va configurando una cultura en la que es bien complicado extraer elementos africanos puros, porque en realidad no existen pues elementos africanos puros en el caso del Perú, ¿no? Está totalmente imbricado, así, muy tejido con lo occidental y lo local, ¿no? Entonces, no podemos hablar de un idioma africano, por ejemplo, en el Perú, pero quedan que por ahí en los nombres de algunas, en la topografía, por ejemplo, quedan algunos nombres, ¿no? En la comida, ¿no? No solo en las técnicas de cocción, sino también en la comida misma, en los platos, ¿no? La música, pero es como tejer de una manera muy fina o con pinzas, ¿no? Ir sacando, mira, este es lo afro, ¿no? Este es lo africano aquí, ¿no? Porque son sociedades que, o sea, a medida que los mismos individuos se fueron vinculando en las sociedades, también fue este ejercicio de dar y tomar, ¿no? Un gran diálogo cultural que finalmente pues ha redundado en este producto. Por ejemplo, ayer 28, a ver, ¿cómo celebramos los peruanos? Comida, y la mayor parte de la comida, que ahora decimos que es comida criolla, es el término que se le da, buena parte tiene la herencia afrodescendiente, ¿no? ¿Cómo celebramos los peruanos? Con música, un festejo, ¿no? Y música con tonos, ¿no? Y con la herencia afro ahí, ¿no? Entonces, no se puede extraer así uno de estos elementos, ¿no? Pero están ahí, ¿no? El asunto y el reto, creo yo, es cómo reconocemos lo afro, lo amazónico, lo andino, en el caso peruano, y dándole un espacio, una visibilidad, y al mismo tiempo también cómo entender esto como un conjunto que funciona en conjunto, ¿no? Complicadísimo, por cierto, ¿no? Complicadísimo. Para el caso peruano, hay muy pocos textos que abordan la parte cultural, específicamente la parte cultural. Más que nada se ha abocado a trabajar la parte histórica, el proceso de la primera, digamos, gran parte de la esclavización, y luego cómo se rompe, y luego la posesclavitud también es una parte menos trabajada, ¿no? De la posesclavitud, y el presente desde el lado de los antropólogos, ¿no? Pero que también resulta insuficiente, ¿no?
Así que de parte del país, acá del Perú, ¿no? La historiografía más se ha abocado a la parte histórica, parte del pasado, digamos, ¿no? Del pasado. Y dentro de eso hay estudios sobre musicología, por ejemplo, súper interesantes, ¿no? Para rescatar esa herencia afrodescendiente en la costa peruana, sobre todo en la costa peruana, ¿no? Desde Tompkins hasta Fred Ronner, ¿no? O Lucho Roca. Hay investigaciones muy buenas para ver la parte cultural y musical específicamente, ¿no? Muchas gracias, profesora. De hecho, Edward Said, ¿no? Es el que dice la historia de la cultura no es otra cosa que la historia de los préstamos culturales. Nos llegó una última pregunta que por temas de tiempo solo lo va a poder responder la profesora Carolina González, pero que igual no queríamos dejar de hacer, ¿no? La pregunta dice, considerando la participación activa de las mujeres negras en los procesos de manumisión de libertad, ¿qué incidencias tienen las mujeres y sus resistencias en la posterior abolición de la esclavitud en América Latina? Buena pregunta, gran pregunta. En América Latina, sí, o sea, hay trabajos además respecto no solo a las mujeres, sino a los esclavos. Pienso en los trabajos, qué sé yo, de Carlos Aguirre, ¿no? Para el caso peruano, por ejemplo, donde también las formas de resistencia de las personas esclavizadas presionaron e influyeron en la abolición. Ahora, ahí yo creo que hay, para el caso de Chile en particular, todavía varias cuestiones, hay investigaciones por hacer, hay que pensar también en el periodo de post-abolición, que es algo que hasta donde yo sé no se ha trabajado para el caso chileno. Y creo que sí tienen, pero sí tiene relevancia en las maneras en que insiste, porque por ejemplo ninguna ley de abolición es de un día para otro, son procesos graduales, y en esos procesos graduales y cómo esas leyes van implementándose, hay obviamente una respuesta de la población esclavizada, y también hay una serie de fantasías y temores de quienes están gobernando, o están a cargo o están llevando, entre comillas, los procesos de independencia, o ya en el caso de estados-naciones que están ya conformándose, ¿no? Porque eso es interesante también, las repúblicas se constituyen con esclavitud, lo que es un oxímoron, ¿no? Entonces, claro que tienen influencia, pero yo creo que esas influencias siguen estando quizás en los tribunales de justicia como espacios de representación política, porque las personas esclavizadas en particular no pueden ser ciudadanas, y las personas afrodescendientes se les exige una serie de cuestiones para ostentar esa categoría, ¿no? Y en el caso, y con esto ya cierro, en el caso de la Constitución de 1823, la Constitución dice que no van a poder ser ciudadanos, entre otras personas, quienes son sirvientes domésticos. Cuando esa Constitución es de octubre, en julio, no, sí, en julio, ha sido la segunda ley de libertad definitiva en Chile, y por lo tanto las personas esclavizadas probablemente se desempeñaban en labores domésticas, por lo tanto van a quedar también automáticamente fuera de ese rango. También habría que pensar en la población libre, ¿no? Entonces sí creo que tienen influencia en diferentes aspectos, quizás también sociales, más que políticos. Habría que pensar ahí cómo presionan al sistema político, de representación político más tradicional. Eso, así como a grandes rasgos. Y por último, un cachito así final sobre la pregunta sobre la diferencia de los feminismos decoloniales y antirracistas. Una pregunta interesante. Creo que en parte hay como genealogías distintas quizás pensando el feminismo antirracista asociado a los feminismos negros, ¿no? Y los decoloniales pensando la crítica sobre la colonialidad del poder en la modernidad, ¿no? En el mundo moderno colonial, pero que en esa crítica hace una crítica a la construcción de la raza, y por lo tanto también es un feminismo antirracista. Entonces creo que ahí hay varias articulaciones que se podrían hacer, hay autoras distintas, entonces creo que hay que pensarlos de manera articulada, sin duda. Así que así muy, muy en breve. Eso. Muchísimas gracias a todos. Justamente quizás pensar en los puntos en común que nos deja esta última reflexión entre
feminismos decoloniales y feminismos antirracistas. Bueno, agradecerles, yo disfruté mucho esta conversación, espero que nuestras invitadas también, espero que nuestras audiencias también, recordarles que nos sigan en redes sociales, en estos esfuerzos que estamos haciendo por mantener mujeres públicas de manera digital. Muchas gracias Maribel, muchas gracias Carolina allá en Arica, muchas gracias Carolina acá en Santiago, espero que nos estemos viendo una próxima vez. Oh, Gracias. qué lindo ha Chao. sido. Sí, Sí, chao. qué bueno verlas. Sí, un abrazo Chao. a todas. Chao, cuídense bastante. Sí, tú también. Abrazos. Ustedes también, Sí. nos vemos. Chao, adiós. Un abrazo, Un chao. abrazo.